¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para charlar, intercambiar opiniones acerca de nuestros oficios, nuestras pasiones, en fin, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, que no se pierden ninguno de los videos y están permanentemente comentando, opinando, en fin, ayudando a que este canal cada día sea un poquito mejor y más grande. El caso de Tito, Cristino, Adriano, Adrián, el amigo Dalton, que está permanentemente apoyando el canal, Miguel, mi gran amigo Miguel, 09 Michael, Juanqui. Bueno, soy ingrato porque de alguno siempre lo dejo afuera, pero todos saben que les respondo permanentemente a los comentarios, dado que bueno, hay un cariño, hay un aprecio, con muchos interactúo telefónicamente durante el día, el amigo Leonardo, que generalmente mantenemos una conversación. Así que bueno, nada, les agradezco el apoyo, les agradezco los comentarios, como dije, el saludo a los amigos que se vienen acercando y bueno, la introducción más o menos le da una idea de lo que se trata el canal. Bueno, esta semana como tema, si bien hubo un par de temitas, pero el más relevante fue el tema que reflotó, llamémosle, o sacó a la relucir el amigo Maxi de MHC Tools, que hablaba de las llaves francesas Gedore y casi instintivamente hizo una comparación con las Baco de la línea 70, 69, 70, 71, 72, en fin. No encontró demasiadas diferencias entre lo que es Baco y lo que debería ser Gedore. Bueno, yo ese tema, como dije en el videito cortito que hice a modo de introducción del tema, dado que bueno, algunos amigos me estaban preguntando qué opinaba, porque ya lo habían escuchado eso yo, de mí. Yo lo vengo comentando hace aproximadamente un año. Si bien yo las herramientas, las francesas estas, las tengo hace algún tiempo más atrás. Pero bueno, cuando empecé a hacer los videos, fue uno de los temas que saqué a la luz, digamos, el tema de estas francesas, que lo conté siempre a modo de anécdotas, cuando por ahí describía alguna unidad y hablaba de estas NN que son de una calidad verdaderamente espectacular. Yo las compré en su momento a muy bajo precio. Imagínense el costo de una genérica de actualidad, un poquito menos. El lote era muy grande, obviamente no podía comprar todas por varias razones. No sé qué iba a hacer con 500 francesas. Sí, venderlas, pero bueno, no era algo accesible tampoco. O sea, en pequeña escala podía, pero tanta cantidad no. Entonces compré un pequeño lote de unas 10, 15 francesas. Bueno, eran bastantes. Si bien parecían espectaculares, pero yo quería confirmarlo. Entonces me llevé 2 o 3 en distintas cajas de herramientas, 2 en las de plomería, una en la de electricidad, y bueno, llegado el momento, las comencé a utilizar. La toma de contacto fue algo espectacular, la verdad. Me encantó trabajar con estas francesas. Son un abaco, le falta todo su litografiado, como es el caso de la que mostró el amigo Maxi, pero la calidad es espectacular. Entonces bueno, ya con una toma de contacto tan positiva, decidí averiguar un poco más. A todo eso iban llegando los cumpleaños de amigos míos y bueno, cuando iba a saludarlos o iba a la fiesta, ponía dentro de una caja y la envolvía así como podía uno, a modo rústico, una de estas unidades y se las regalaba a modo de presente. La verdad que de todos
los amigos, los 4 que le he regalado, los 4 me han dicho que es una herramienta espectacular. Que si bien no le tenían ni 5 de confianza, la herramienta es espectacular. La han utilizado en refrigeración. Los amigos que hacen refrigeración saben que se imprime un buen torque sobre la herramienta. La han utilizado en plomería, otros en tareas generales. Pero el comentario al unísono fue que la herramienta es espectacular, confirmando lo que yo ya pensaba. En fin, empecé a juntar información, como dije, a la vez me interesó comprar algunas más, cosa que ya no pude hacer, pero bueno, terminé enterándome que era una partida, un lote medianamente grande, que Vaco había fabricado para Gedore, y en alguna situación el lote se perdió. Entre una fábrica y la otra, el lote se perdió. Los amigos de la Bulonera compraron ese depósito. Y bueno, ahí nos encontramos con estas maravillosas unidades que son Vaco sin nombrar. O sea, son llaves NN francesas anónimas. Algunos amigos en el videito cortito que hice sobre este tema han comentado que les ha pasado con Irega. Irega no tuve la oportunidad de que me pase. Sí he comprado de la línea cromada, la de 8 pulgadas la tengo, e incluso dejé en la comunidad una foto comparándolas con una de estas de 10, la de 8 cromada y una Vaco 71 para que 0671, perdón, es la 0671, para que vean que no hay diferencia. Pero bueno, hoy sentado en el taller me di a reflexionar, que ustedes no sé si lo van a poder leer, pero este es un destornillador, y espero que se aprecie, de la marca Inafor. Cualquiera que lo ve de lejos dice que es un DPH. Y está en lo cierto, este es un DPH. La única variación que pueden encontrar es una diferencia mínima en el color ámbar, que quizás alguno es más clarito al principio de la venta de estas unidades en Inafor. Pero créanme que la unidad está fabricada en DPH para la firma Inafor. O sea que esta herramienta y esta son exactamente lo mismo. La misma calidad, la misma resistencia, hasta 10.000 volts, dice, bueno. Pero espero que se pueda apreciar. No sé si se va a distinguir, pero este es un destornillador Inafor y este es un destornillador DPH. También ha pasado lo mismo con las llaves Raselli, las llaves Dowidat. Hay videitos de esos en el canal. Pero bueno, son todos, llamémosle, mitos que van surgiendo a lo largo de lo que es las herramientas, ¿no? Los que estamos involucrados en el tema herramientas antológicas, siempre nos encontramos con perlitas de este tipo. La verdad que es interesante. A mí me gusta tener un destornillador. Tengo algunos en la caja de herramientas antológicas primitivas, tengo varios. Este es un destornillador de la marca Inafor. Y bueno, DPH, la verdad que también saben los que siguen el canal que para mí es una de las mejores herramientas que se han fabricado. Es la mejor marca de destornilladores lejos. Destornilladores como DPH no hay. Entonces, bueno, una empresa como Inafor no podía pedirle a alguien menor que fabricara sus unidades. Para mí está espectacular. Bueno, es el caso de estos destornilladores que vienen con la firma Inafor, pero son fabricación DPH. Son mitos, son mitos. Hablando de mitos, quiero mostrarles que esta es una llave Stilson de 18 pulgadas de la marca Robust, que no se usó nunca. Y esta es una historia que yo ya he contado en el canal. Una vez estaba viendo publicación de herramientas, como suelo hacer
me gusta comprar. Las voy a buscar yo, obviamente. Pero bueno, me interesó porque bueno, era una llave Stilson Rose, 18 pulgadas. Y bueno, vi que el precio era plata de hoy, 60.000 pesos, pónganle. Calculé que se le había escapado un cero, que quedaría en 6.000 pesos, algo barato. Pero bueno, me comuniqué con la persona, muy educado, me dijo que el precio era 60.000 pesos si estamos hablando de plata de ahora. Bueno, a lo que le respondí, como es fiel a mi estilo, que si es lo que él considera que vale, me parece bárbaro, porque nadie le puede poner precio a las cosas de uno más que uno, pero le iba a resultar difícil venderlo esa plata, dado que Baco por ahí tienes cosas más baratas. Bueno, la gente, yo quizás no, pero la gente ante una Rose y una Baco no titubea. Me dijo no lo bajo, ese es el precio, porque es la última que queda sin usar en la República Argentina de la marca Robust. Bueno, listo, tu punto de vista es lógico, es válido. Aprovecho a decirte a vos, amigo, no sé, no me acuerdo tu nombre, pasó mucho tiempo, pero la tuya no es la única que hay sin usar. Te comento que esta sería la número 2 y la que tengo en el tallercito. Los amigos que siguen el canal ya sabrán dónde está hasta colgada. Sería la número 3 que hay en el país sin uso alguno. Estas las compré dado que siempre fue una herramienta espectacular y en Easy, como digo siempre, seguimos cosechando amigos, ¿no? Sí, seguimos cosechando amigos. En Easy hay veces que se puede conseguir, como hay veces que por muchos meses no se pueden conseguir. Entonces, cuando se dan las circunstancias de que estén las herramientas, que estén a un precio lógico y tener la plata encima, las compro. Y por ahí compré dos juntas, o en distintas épocas compré 2 y 2 más. Dado que bueno, en esta el nombre, la marca, la tenemos en esta cara de la herramienta, en esta parte, y en las anteriores las tenemos acá. En cualquiera de las dos situaciones tengo 2 de cada una sin utilizar. O sea que hay mucho mito dando vuelta en el entorno de las herramientas, sobre todo las herramientas antológicas. Miren, si yo les pudiese contar las cosas que me han dicho ferreteros de muy antigua escuela, que claro, cualquier persona no dudaría, dado que bueno, un ferretero y de la antigua escuela no puede tener información errónea. Pero bueno, hay cosas que a veces no las hacen o no las dicen con el espíritu de engañar a alguien, sino que son cosas que las tienen ya muy ayornadas a sí mismo y claro, el paso de los años ha ido modificando mucho la historia. Siempre pasa que generalmente la mente cambia o modifica algunas situaciones. Y estos ferreteros de la antigua escuela dan por cierto o ponen nombres o asignan a determinada herramienta, a determinada marca y no tienen absolutamente nada que ver. Pasa, no tienen quizás la intención de mentir, pero bueno, en su cabeza, en su inconsciente, la herramienta es de esa marca y no hay manera de discutirle. Pero bueno, nada, son pequeños mitos que ya vamos a ir agregando. Podríamos hacer una nueva sección en el canal, mitos sobre herramientas. Verdaderamente me gustó la idea, nació ahora, así que la vamos a incorporar. En fin, quería tener la charlita con ustedes, quería que vean que el Tano sigue adelante con el canal, obviamente, no hay ningún problema. El tema de los haters, si se quedaron hasta acá, vamos a hablar 2 palabras de ese tema.
El tema de los haters, nada, no me mueve la aguja en lo más mínimo. Soy un tipo de 46 años, ya para 47, que hace 30 que tiene el taller en el mismo lugar. Mis dos talleres están en el mismo lugar. Cuando quieran los pueden pasar a ver. Si alguna de esas personas que publican o escriben cosas me conociesen verdaderamente, no tendrían necesidad de buscarme en Facebook, dado que acá en Aedo, ya sea por los torinos, por los motores 2T, por la electricidad, por la plomería, por el gas, alguno me conoce. O sea, quédense tranquilos que no tienen maneras de no encontrarme. Voy a estar siempre en el mismo lugar, como vengo estando hace 30 años, así que bueno, nada. Ese tema a mí la verdad no me afecta. Sí, salí a contestar, obviamente, porque ante una situación así hay que dar la cara, no queda otra. Eso va a quedar en el olvido, obviamente. Quizás a veces la exposición de algunos datos facilitan este tipo de cosas, pero como uno no tiene nada que ocultar, hasta la última pinza, el último destornillador que puede haber acá adentro es mío, comprado, ganado, con la historia que les cuento. No tuve otros vicios, la invertí en herramientas, así que nada. No doy esta explicación a modo de victimizarme ni nada. O sea, simplemente les cuento por qué hice el videíto. Porque bueno, me comentaron que estaban escrachándome en grupos de Baco. La verdad que mucho no me preocupa. Calculo que si hay un administrador serio, ese tipo de publicaciones las bajará. Llegaron 100, entre 100 y 150 nuevos suscriptores al canal. O sea que intuyo que algunos de esas personas habrán venido a ver de qué se trataba y se quedaron. Bueno, nada, simplemente eso. Sospecho de dónde puede venir. Y sí, los que me siguen en mis redes saben que soy rústico con un tema. El de la empresa de purificadores puede ser un tema que me estén queriendo atacar por ahí. También vivo cosechando amigos. ¿Por qué? Porque uno siempre tiene una idea, un ideal, y por ahí, bueno, qué sé yo, por defenderlo no cae simpático. Algunos me cargaban, me decían son los de Ford, qué sé yo, los de Mota, podrían ser los de Mota. No pasa nada, eso no me influye en lo más mínimo. Eh, sigo siendo siempre el mismo, estoy en el mismo lugar desde siempre. Incluso se comunicaron un par de personas, un par de números que no tengo ni agendados. Unos me hablaban de una moto que jamás arreglé, esperando que yo diga algo que por ahí me imponga en una situación incómoda. No, jamás en este tiempo me han traído un Garelli para reparar. De hecho, me hubiese encantado porque estuve buscando motores dos tiempos para desarmarlo y armarlo acá, delante de ustedes. Y bueno, el otro es un muchacho, un amigo, aparentemente suscriptor del canal, que trabaja en Aeroparque. Su foto de perfil es un avión desde un camión, sacada a la cola de un avión, la foto, no sé si me explico. Bueno, estuvimos hablando un poco, me comentó que tiene una hija que la va a hacer estudiar para técnica en aeronáutica. Me mostró, en teoría, algunas fotos de su colección de Baco, la verdad. Bueno, las fotos las tengo, parecen muy profesional la colección. Si existís de verdad y sos real, te pido disculpas. Excelentes herramientas tenés casi todo el elenco de Baco completo. Tenés más de 6 ajustables de 4 pulgadas de distintos modelos. Si sos real, te felicito. Podría ser también que me estén tratando de sacar alguna información que diga algo en lo que se puedan agarrar como para perjudicarme, cosa que no va a pasar, porque lo mismo que le digo a ustedes es tal cual mi vida cotidiana. Así que nada, simplemente quería aclarar eso, dado que bueno, fue el tema que por ahí
muchos se preocuparon, amigos de verdad, el caso de Tito, el caso de Miguel, el caso... Gente que comentó en serio diciendo, bueno, no te preocupes, no pasa nada. Ya sé que no pasa nada, pero bueno, ante una acusación de ese tamaño hay que salir a responder. La verdad no me afecta en lo más mínimo ese tema. Yo voy a seguir con mis charlitas. Como les comenté, comenzaron con una especie de comentarios negativos en lo que eran mis publicaciones. Quizás tenía que cerrar un poco más el Facebook. Nada, que no se vean algunas cosas, bloquear a algunas personas, cosa que hice. Comenzaron con denostar algunas de mis manos de obra, tratarme de sinvergüenza. Después, bueno, ya subieron un poquito más la apuesta, comenzaron a increparme en grupos, mi página. No pasa nada, la verdad no pasa nada. Pero, como dije recién, ante una situación así, no se puede menos que dar la cara. Estoy siempre en el mismo lugar, si esas personas existiesen, saben dónde encontrarme, los invito. Bueno, vengan, hablamos. Después nada, todo bien, vamos a seguir como siempre, esta es la última vez que hablo del tema, así que nada, les mando un saludo, espero que hayan tenido un domingo hermoso, la verdad que fue un lindo día, se extraña el frío, yo quiero el frío de esta época, que es lo que a mí me gusta, pero bueno, nada, les mando un saludito, espero que estén bien, seguramente mañana nos cruzamos en algún video durante el día, y si no, a la noche en otra charlita de Siciliano en su taller.